Hola, bueno, pues siguiendo con esta serie de videos, en este vamos a explorar la notación científica, que es una notación muy útil para representar ya sea cantidades muy grandes o muy pequeñas de una manera compacta que nos permita hacer operaciones con ellas. Soy su amigo Hugo Torres. Bueno, notación científica. Vamos a empezar directamente con un ejemplo, y esa es una cantidad que está expresada en notación científica. Siempre que tengamos la notación científica, van a ser cantidades expresadas con potencias de 10. Entonces, en este caso tengo 2 por 10 a la 6. Vamos a empezar por esta parte, por entender la potencia de 10. O sea, yo tengo ahí 10 a la 6. ¿Qué quiere decir? Pues que la base que es 10 la voy a usar 6 veces como factor. Entonces tengo 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Y pues eso es 1.000.000. Entonces quiere decir que la cantidad que tengo arriba es 2 por 1.000.000. Y si multiplico 2 por 1.000.000, pues tengo 2.000.000. Ahí está la cantidad. Pero fíjate cómo estaba más compacto y más cómodo expresado en la primera forma, ¿no? Con la notación científica. Vamos a hacer otro ejemplo. Tengo 2.8 por 10 a la 6. Ya vimos que el 10 a la 6 es 1.000.000. Entonces tengo 2.8 por 10 a la 6, que es 1.000.000. 2.8 por 1.000.000 son 2.800.000. Y así, sin más problema. Digo, observen que estaba más compactito en notación científica. Vamos a hacer un ejemplo a la inversa. Voy a poner una cantidad en notación decimal, así normal, incluso una cantidad pues muy caprichosa con valores pues, muy caprichosos. Y la voy a tratar de expresar en notación científica. Aquí es donde va la clave. La clave es que tenemos que dejar una única cifra entera y todo lo demás como decimal. Entonces, en este caso, y si hacemos así la analogía con los ejemplos anteriores, pues la cifra que voy a dejar como entera es el 3, que tengo ahí como 3 millones. Entonces, a ver, ¿cuántas posiciones tendría que desplazarme? ¿Cuántas posiciones decimales tendría que desplazarme para dejar únicamente el 3 como entero? Pues serían 6 posiciones decimales. Entonces, voy a tener que eso va a ser 3.85 por 10 a la 6. Si lo desarrollo como hicimos al principio, en los ejemplos de arribita, verán que obtengo la misma cantidad. Si voy a perder algunas cantidades, se sacrifica un poquito de precisión, pero el objeto es poderla escribir de manera más compacta, ¿sí? O sea, bueno, pues unas por otras, pero finalmente como vamos a hacerlo con la calculadora, no nos vamos a preocupar mucho por ello. Vamos a hacer más ejemplos y yo creo que va a ir quedando más claro. Ahí está entonces, ya expresado en notación científica. Vamos a hacer un ejemplo del otro caso, cuando tengo una cantidad muy pequeña. Por ejemplo, ahí tengo 2 por 10 a la menos 6. Fíjate que la diferencia contra los ejemplos anteriores es que aquí la potencia del 10 está negativa, es un menos 6. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos explorando igual primero la potencia. Tengo 10 a la menos 6. Como el exponente está negativo, lo puedo bajar al denominador. Entonces tendría 1 sobre 10 a la 6. Ahora 10 a la 6 pues es tomar el 10 6 veces como factor. Entonces tengo 1 sobre 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Eso va a ser 1 entre 1.000.000. Y eso es pues 0.000001. ¿Sí? 0.5 ceros y el 1. Entonces voy a multiplicar arriba, pues sería 2 por esa cantidad. Y tengo 0.000002. ¿Sale? Que sí es mucho más cómodo escribirlo en notación científica que escribir toda esa serie de espacios decimales, ¿no? Pero bueno, ok, vamos haciendo el otro ejemplo. 2.8 por 10 a la menos 6. Pues igual, o sea, ya sé que el 10 a la menos 6 es 0.05 ceros y un 1, entonces va a ser 2.8 por 0.5 ceros y un 1, y eso va a ser 0.000028. ¿Sale? Ahí está. Vamos a hacer el ejemplo a la inversa. Y, a ver, yo tengo ahora una cantidad ahí muy pequeña. Entre 0 y 1, pues, pero muy pequeñita. Y la quiero expresar en notación científica. Una vez más, la clave está en dejar una cifra entera y lo demás como decimal. Voy a buscar dejar el 3 como entero. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas cifras decimales, espacios decimales me tengo que desplazar? Pues son 6 posiciones decimales. Entonces va a ser 3.85 por 10 a la menos 6. Aquí solo para que lo vayan distinguiendo. Cuando las potencias de 10 son negativas es porque son cantidades chiquitas. 0.000 y tantos. Y si las potencias de 10 son positivas es porque son cantidades grandes. Muy grandes, ¿sale? Entonces por ahí va la pista. Es que no quiero como que darles un procedimiento así como de
Ya estamos en una edad en que podemos como verlo más transparente, ¿no? O sea, entonces venga, vamos con los ejemplos. Orden de magnitud. Es bien importante entender este concepto porque muchas veces así se habla en ciencia y en ingeniería. Y, por ejemplo, ahí tengo el 1, que es la unidad, ¿sí? Y si lo quiero pensar como potencia de 10, pues es 10 a la 0 potencia, porque 10 a la 0 potencia pues es 1. Vamos a ir multiplicando esa unidad, ese 1 lo voy a ir multiplicando por 10 y me va a ir aumentando las potencias de 10. O sea, si yo 1 lo multiplico por 10, pues me va a dar 10. Y estoy hablando de decenas, que si lo pienso con potencias de 10, pues es 10 a la 1. Si vuelvo a multiplicar por 10, voy a tener 100 y ya estoy hablando de centenas, que como potencia de 10 es 10 a la 2. Si multiplico por 10, tengo 1000, son millares, 10 a la 3. Si multiplico por 10, son decenas de millar, que como potencia de 10, pues ya es 10 a la 4. Si multiplico por 10, tengo 100,000, tengo centenas de millar, que en potencias de 10 es 10 a la 5. Si multiplico por 10, tengo 1,000,000, que ya son millones, y son como potencia de 10, son 10 a la 6. Ahora vamos en otro sentido hacia las cantidades pequeñas, a las fracciones de 1. O sea, si divido la unidad entre 10, pues tengo 0.1, son décimas. Y como potencia de 10, pues sería 10 a la menos 1. Si vuelvo a dividir entre 10, tengo 0.01, que son centésimas, y como potencia de 10 es 10 a la menos 2. Vuelvo a dividir entre 10, 0.001, son milésimas, 10 a la menos 3. Vuelvo a dividir entre 10, 0.0001, 10 milésimas, 10 a la menos 4. Vuelvo a dividir entre 10, 0.00001, son 100 milésimas, y es 10 a la menos 5. Y si vuelvo a dividir entre 10, tengo 0.000001, que son millonésimas, y la potencia de 10 sería 10 a la menos 6. Lo pongo por aquí a un ladito. Y bueno, pues esos son los órdenes de magnitud. O sea, por ejemplo, ese caso, tengo 4.76 por 10 a la 6. Fíjate que la potencia de 10 que está manejando es 10 a la 6. Entonces quiere decir que estoy en el orden de los millones. O sea, quiere decir que esa cantidad, 4.76, se refiere a 4.76 millones. O sea, el orden de magnitud de esa cantidad es de millones. Y bueno, sí, claro, si lo quiero desarrollar y pues ya vimos cómo se hace, pues sí, o sea, sí me da los 4.760.000. Pero vamos, o sea, incluso la notación científica me hace entenderlo más rápido, ¿sí? Me hace verlo más rápido. Si tengo esa cantidad 3.12 por 10 a la 4, está en el orden de magnitud de las decenas de millar, ¿sí? Entonces quiere decir que ese 3.12 pues está alrededor de los 10,000, o sea, entonces yo lo desarrollo, pues son 31,200, ¿sale? Si tengo 1.6 por 10 a la 2, está en el orden de las centenas. Si lo desarrollo, pues son 160, pues ya anda en el orden de magnitud de las centenas. Si hago un ejemplo en el otro sentido, en las cantidades pequeñas, pues tengo 5.26 por 10 a la menos 3, estoy en el orden de las milésimas. Entonces tengo 5.26 milésimas, o sea, si lo desarrollo, pues sería 0.00526, ¿sí? 5 milésimas y fracción, pues. Si tengo 1.22 por 10 a la menos 4, pues estoy en el orden de las 10 milésimas, 0.000122, ¿sí? O sea, una milésima y fracción, o sea. Si tengo 7.6 por 10 a la menos 6, estoy en el orden de magnitud de las millonésimas, es decir, de las micras, ¿sí? Entonces son 7.6 micras, o sea, 0.000076, o sea, 7 micras y fracción. Ahora, aquí una nota bien importante es que en el exponente de la potencia de 10 representa las posiciones decimales, no los ceros, porque muchas veces, o sea, tendemos a decir, pues dice 10 a la 6, pues ponle 6 ceros. Para la derecha, para la izquierda, pues ponle 6 ceros. No, o sea, no va por ahí. O sea, son posiciones decimales. O sea, desde el punto decimal donde tengo la cantidad entera hacia el orden de magnitud que realmente estoy representando, ¿sale? O sea, por ejemplo, ese ya lo hicimos, pero bueno, venga, dice 4.76 por 10 a la 6, está en el orden de los millones. Si lo desarrollo, bueno, está en el orden de los millones. Si lo desarrollo, pues me queda así, 4.760.000. O sea, fíjate que no le puse 6 ceros. O sea, más bien desplacé el punto decimal 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Desplacé el punto decimal 6 unidades para dejar una cantidad grande y lo que hizo falta sí lo rellené con ceros. Aquí tengo 5.8 por 10 a la menos 6. El orden de magnitud es de cantidad pequeña, es un exponente negativo. Entonces más bien va a ser un 0.000 y tantos. Y me tengo que mover 6 posiciones, o sea, entonces va a ser esta la cantidad. O sea, de donde yo tenía el punto decimal, que era en el 5, me moví 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones decimales. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces, vamos a hablar de prefijos porque pues, de repente en algunos textos y algunos problemas pues, se lo van a encontrar así con prefijos y hay que entender a qué se refiere, ¿no? O sea, tengo 10 a la 0, pues ya sé que 10 a la 0 es 1 y es la unidad. Pero 10 a la 1 son las decenas y el prefijo que se usa es deca. 10 a la 2 son las centenas y el prefijo es hecto. 10 a la 3 son miles o millares y es kilo. Por ejemplo, cuando hablamos de kilogramos, kilómetros, pues hablamos de miles de, ¿no? O sea, del orden de magnitud de 1000. 10 a la 6 son mega, que el prefijo es mega y me refiero a millones. 10 a la 9 es giga, que son miles de millones. 10 a la 12 es tera, que son billones. Y en el otro sentido, hacia las cantidades pequeñas, 10 a la menos 1 son las décimas, es deci, el prefijo es deci. 10 a la menos 2, el prefijo es centi, son las centésimas. 10 a la menos 3, el prefijo es mili, son las milésimas. 10 a la menos 6, el prefijo es micro y son las millonésimas. 10 a la menos 9, el prefijo es nano y son las milmillonésimas. Ah, mira, nos faltó uno. 10 a la menos 12 es pico y son las billonésimas, ¿ok? Entonces ahí están, pues, por los prefijos que pueden aparecer en algunos, pues en algunas discusiones o algunos problemas, ¿no? Ahora sí va lo bueno, operaciones con notación científica. No me voy a meter así mucho en esto porque como vamos a estar usando la calculadora, pues va a ser realmente muy sencillo. Nomás hay que conocer nuestra calculadora y entender cómo se escribe. Como cada calculadora es distinta, pues bueno, cada quien tendrá que revisar la suya. Pero aquí explico pues el concepto nada más para que se entienda, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo cuando se opera con cantidades en notación científica? Voy a empezar con la multiplicación porque es como la más sencilla. Fíjate, yo tengo esas dos cantidades en notación científica, 4.76 por 10 a la 6 por 3.5 por 10 a la 2. Es muy sencillo porque voy a multiplicar las cantidades y las potencias de 10, como son potencias de 10, pues también las voy a multiplicar, pero pues, usando leyes de exponentes voy a sumar sus exponentes. Entonces, mira, es decir, yo lo voy a escribir esto así. Entonces, te estoy multiplicando las cantidades, 4.76 por 3.5, y estoy multiplicando las potencias de 10. Entonces, multiplico cantidades y 4.76 por 3.5 me da 16.66. Y en las potencias de 10, pues como la base es la misma que es el 10, los exponentes se suman. Entonces tengo 10 a la 6 más 2. Eso me va a quedar 16.66 por 10 a la 8. Aquí ojo, porque como les dije al principio, es mejor dejar una sola cifra entera y lo demás como decimal. Entonces fíjate que tengo que quitarle una posición decimal a la cantidad. Entonces si yo le quito una posición decimal, le sumo 1 al exponente del 10. Entonces era 16 y fracción. Pues le quité una posición decimal para dejarlo en 1.6 y fracción. Entonces le quito una posición decimal, le sumo 1 al orden de magnitud, al exponente del 10. Y bueno, pues ya lo escribo otra vez así con la notación científica, porque aquí sí se usa el signo por, así. En notación científica sí se usa así, sí se acostumbra. Entonces ahí está ya el resultado de esa multiplicación en notación científica. Vamos con otro ejemplo. 4.02 por 10 a la 4 por 2.8 por 10 a la 3. Multiplico las cantidades, que me da 4.2 por 2.8 son 11.256. Y sumo los exponentes de la base 10. O sea, 10 a la 4, 10 a la 3, 4 más 3 son 7. Entonces me queda por 10 a la 7. Corrijo posiciones decimales, entonces le quito una posición decimal y le sumo 1 a la potencia. Y me queda 1.1256 por 10 a la 8. Terminé. Otro ejemplo, si tengo 6.01 por 10 a la menos 3 por 1.1 por 10 a la 7, pues igual multiplico las cantidades, 6.01 por 1.1 me da 6.611 y sumo los exponentes del 10. Ojo, porque hay que tener cuidado con los signos, o sea, estoy sumando exponentes pero de signos distintos. Acuérdate que cuando sumo cantidades de signos distintos se restan y se deja el signo de la cantidad mayor. Entonces tengo menos 3 más 7, pues son 4 positivos. Entonces tengo por 10 a la 4.
ahí no es necesario corregir posiciones decimales porque ya tengo nada más un 6 como cifra entera. Entonces lo escribo en notación científica 6.611 por 10 a la 4 positivo. ¿Sale, vale? Sí. Bien. A ver, otro ejemplo. Ahí pues pongo ese ejemplo adicional porque, bueno, las cantidades son... Tengo una cantidad negativa, ¿no? Pero pues no pasa nada, pues nomás hay que tener cuidado con los signos y ya. Entonces tengo menos 4.02 por 10 a la 4 por 2.8 por 10 a la 3. Multiplico las cantidades. Entonces menos 4.02 por 2.8 me da menos 11.256. Y sumo los exponentes del 10. 4 más 3 pues son 7. Entonces tengo por 10 a la 7. Aquí sí tengo que corregir por posiciones decimales para dejar una sola cifra entera. Entonces le quito una posición decimal, le sumo 1 a la potencia del 10. Entonces, al final del día me queda menos 1.1256 por 10 a la 8. Listo. Fácil. Vamos con la división. La división también es muy sencilla, porque voy a dividir las cantidades y en las potencias de 10, como la base es la misma que es el 10, pues nada más los exponentes se restan. Entonces divido cantidades 4.76 entre 3.5 por 10 y resto exponentes, 6 menos 2. Entonces 4.76 entre 3.5 me da 1.36 y 10 a la 6 menos 2 pues me queda 10 a la 4. No tengo que corregir posiciones decimales ni nada, entonces nada más lo escribo con notación científica. 1.36 por 10 a la 4. A ver, otro ejemplo. 4.02 por 10 a la 3 entre 2.8 por 10 a la 5. Divido las cantidades y resto los exponentes de las potencias de 10. Entonces tengo 4.02 entre 2.8, 1.435. Resto exponentes del 10, tengo 3 menos 5 son menos 2. Entonces tengo por 10 a la menos 2. No tengo que corregir posiciones decimales, pues lo dejo así. 1.435 por 10 a la menos 2. Listo. El que sigue, 6.01 por 10 a la 3 entre 1.1 por 10 a la menos 2. Divido las cantidades y resto los exponentes de las potencias de 10. Ojo, porque ahí tengo un exponente que es negativo, entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con el signo al momento de hacer la resta. Voy a tener 6.01 entre 1.1, me da 5.46, y en las potencias de 10 pues tengo 10 a la 3 menos 2, me va a quedar 3 más 2, entonces tengo por 10 a la 5. Tampoco tengo que corregir ahí por posiciones decimales, pues ya mi resultado es 5.46 por 10 a la 5. Listo. La suma y la resta. Voy a hacer únicamente un ejemplo con suma, porque pues la resta pues, es lo mismo, ¿no? Que la suma, nomás pues por ahí habrá alguna cantidad negativa. Nomás voy a tratar de ser muy claro con el ejemplo. O sea, que también no me preocupa tanto porque lo vamos a hacer con la calculadora. A ver, permítanme que se me cayó mi teléfono. Entonces no me preocupa porque con la calculadora pues va a ser muy directo, pero pues quiero que entiendan cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, tengo 4.76 por 10 a la 6 más 3.5 por 10 a la 4. Aquí el problema radica es que para poder hacer esa suma, las potencias de 10 tienen que ser iguales. Entonces uno está en el orden de los millones, o sea, por 10 a la 6, y otro está en el orden de las decenas de millar. Entonces, para poder hacer esa suma, tienen que estar en el mismo orden de magnitud. Entonces tengo que jugarle ahí con las posiciones decimales de uno u otro para que estén iguales. Fíjate, voy a jugar con la segunda cantidad. Entonces yo, fíjate, a esa segunda cantidad le quité 2 posiciones decimales y se las sumé a la potencia del 10. Entonces me quedó 0.035 por 10 a la 6. Ya tengo ambas cantidades en el orden de magnitud de los millones. Ya están por 10 a la 6. Ya puedo hacer la suma. Sumo cantidades y la potencia de 10 queda igual, pasa igual. Entonces 4.76 más 0.035 me da 4.795 por 10 a la 6. Listo. Ahora alguien me puede decir, oye, si yo hubiera querido cambiar la otra cantidad, ¿se puede? Sí, sí se puede. O sea, lo voy a repetir. Vuelvo a escribir el ejercicio original y voy a cambiar la primera cantidad, ¿no? La primera cantidad está en el orden de los millones, está por 10 a la 6. Pues bueno, entonces ahí le voy a aumentar 2 posiciones decimales para quitárselas del exponente. Entonces le aumento 2 posiciones decimales, del 4.76 lo cambio a 476 y le quito esas 2 posiciones a la potencia del 10.
Entonces ya tengo ambas cantidades en el orden de las decenas de millar. Entonces tengo 476 más 3.5, me va a dar 479.5 por 10 a la 4, pero ahí tengo que corregir por posiciones decimales. Entonces para dejarlo a una sola cifra entera, pues bueno, le quito 2 posiciones decimales y le sumo 2 al exponente del 10 y ya está, ya quedó igualito que como estaba arriba. ¿Sale? Bueno, de resta ya no hago ejemplo porque pues sería lo mismo, nomás pues sería hacer una resta en vez de una suma, pero pues el chiste está en poder pues, alinear, hacer coincidir los órdenes de magnitud de las cantidades. Bueno, pues este video estuvo bastante más cortito. De todos modos les sugiero que lo vuelvan a ver con calma, que transcriban, hagan los ejercicios y hay que estudiar. Si hay alguna duda déjenme un comentario, suscríbanse. Gracias.